las Escrituras. El tema, un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. Hermanos, y yo lo titulé así porque entiendo que cuando hablamos del tiempo profético, que es muy importante, y que ustedes preste atención a esto, como siempre suele hacerlo usted, prestar mucha atención. ¿Por qué puse un llamado profético para la iglesia de hoy? Bueno, porque así fue motivado mi corazón con respecto a esto, y creo que el Espíritu Santo pues nos guía. ¿Y por qué un llamado profético? Cuando hablamos de un tiempo profético, el tiempo profético, hermanos, es una frase expresada en un tiempo pasado, pero que habla del futuro. Por eso se llama tiempo profético. Cuando hablamos del tiempo profético, entonces estamos hablando de que son una frase que se expresó en un tiempo pasado, pero que habla del futuro. Es decir, Dios habla de las cosas que todavía no han sucedido. Por eso se llama tiempo profético. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ha hablado de cosas que todavía no han sucedido, pero Él las ha hablado como si ya hubieran ocurrido. Es decir, cuando Dios dice que algo va a suceder, verdaderamente va a ocurrir. Dios habló en este caso, en este contexto, a Samuel en estos versículos y le dijo que estaba por actuar en contra de la casa de Elí. Noten esto, hermanos, porque hay palabra y la palabra profética, y cuando decimos un llamado profético, estamos entonces diciendo en este contexto que esta frase se expresa en este tiempo por cosas que han de acontecer. Dios siempre ha funcionado así. Dios siempre a través de los profetas, a través de la palabra, ¿verdad? Siempre él ha tenido ese cuidado de decir las cosas, y una vez que Él las dice, téngalo por seguro que vendrá y habrá un cumplimiento de cada una y todas estas palabras que el Señor ha escrito en la Biblia. Amén. El llamado profético de Dios a la iglesia, y cuando hablamos de esto, el tiempo profético, entonces, hermanos, ahí aparece, es una frase expresada en un tiempo pasado, pero que habla del futuro. El tema y el texto de Samuel, en Primera de Samuel, en el capítulo 3, y quiero que abran sus Biblias, por favor, ahí en Primera de Samuel, capítulo 3, vamos nosotros a ver, hermanos, algunas situaciones que se dieron y que acontecieron con respecto a esto en el primer libro de Samuel. Hermanos, es tan tremendo este texto que en este texto nosotros podemos entender cómo Dios iba a trabajar con el pueblo de Israel y cómo Dios en el tiempo profético, esa frase que se había expresado en ese tiempo pasado, pero que hablaba del futuro. Él le había hablado ya a Elí con respecto a lo que iba a suceder. Sin embargo, es Samuel el que viene a confirmar y a reafirmar muchas cosas. Hermanos, y esto es lo tremendo de Dios, porque hoy hay una palabra profética para la iglesia. Por supuesto que la hay. Está en el libro de Apocalipsis. Él dice que Él viene, está en toda la Biblia. Él dice que Él va a regresar. Él dice que Él solamente tomará a los que son suyos y que los ha guardado en el vínculo y que los transformará. Hay muchas cosas que la palabra dice que son una verdad. Él las dijo y tendrán un cumplimiento en el futuro. ¿Eso es claro? Amén. Eso es claro. Por eso decimos, hay un llamado profético de Dios a su iglesia, a la iglesia de hoy, hermano. Y vamos a ir viéndolo en medio de todo este tema en Primera de Samuel. Amén. Muy bien. Hay un contexto y el contexto aparece allá en capítulo 2. Veamos Primera de Samuel capítulo 2, porque ahí está el contexto, en el capítulo 2, a partir del verso 30. Y hay una frase, hermanos, que aparece ahí que es muy importante. Es una frase que es interesante. Y dice lo siguiente, porque todo el contexto, ustedes recuerdan de dónde salió Samuel. Samuel sale de Ana, que fue el que suplicó al Señor, ¿verdad? Siendo Elí el sacerdote en ese templo, ¿verdad? Y que inclusive tuvo toda una circunstancia con Ana, pero Dios le da a Ana que quede embarazada y que pueda venir al mundo Samuel. Samuel, un gran y el primer profeta que aparece específicamente en este libro, en Primera de Samuel. Hubo un profeta y le dicen el profeta viejo, que vamos también a ver, porque ese profeta viejo llega donde Elí y le dice qué es lo que va a acontecer. Entonces, este es el contexto en el que nosotros podemos ver a Primera de Samuel. Entonces, note esto.
Ustedes ya conocen la historia de cómo Elí, ¿verdad? Era el sacerdote, sus dos hijos abusaban en muchas maneras, y creo que eso también lo vamos a ver, de las situaciones, y esto se le vino a Elí encima, ¿verdad? Toda la situación de los hijos. Hermanos, qué interesante. Y qué interesante porque la Biblia rescata y la Biblia deja claro el gran cuidado que se debe de tener nosotros en nuestras familias y en nuestra casa. Y yo voy a adelantar algo. Tal vez nuestros hijos no nos van a hacer caso, pero el que no nos hagan caso, ¿verdad? No significa que usted no les estorbe. Y entonces, al final, nosotros no podemos agarrarlos del pelo y amarrarlos porque al final nos sacan la cédula, ¿verdad? Y algunos sin cédula y nos dicen, vamos a hacer lo que queramos. Pero sí podemos estorbarle. Hay formas y cosas. Esto es parte del tema que con el y también se dio y transcurrió. Entonces, que ve esa frase en 2:30. Todo esto le dice, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí, note, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Este es el Señor hablando, hermano. Y aquí es donde yo les decía que un día, en verso 27, dice, un día un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo, has dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra de Faraón, no es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad. Yo escogí al padre de entre todas las familias de Israel para que fueran mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas y quemara incienso y llevara el éfod delante de mí. Además, dice, le di sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedía el pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí? Los has dejado engordar con los mejores, con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel. Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y la descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que ya esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Hermanos, note este contexto. Ese es el contexto de lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a estudiar. Y que el Señor venga, hermanos, en el nombre de Jesús. Y esta palabra profética sea cautivada en nuestro corazón. Y usted la crea, y yo la crea, y yo la viva, y yo la camine, y yo la trascienda. ¿Qué es lo que dice el Señor? Él honra a los que ¿qué? Hermanos, si usted puede ver, el Señor no tuvo reparo en decir, vea, yo lo saqué de Egipto, le dice a través de este hombre, lo saqué de Egipto y yo le dije que pero ahora yo les digo ya no más. Hermanos, esto tenemos que aprender algo. Cuidado nosotros en el tema de honrar a Dios. Cuidado, amados hermanos, cuidado. Porque honrar a Dios implica que yo debo de honrarlo en todas las formas y en todos los momentos, recordando que Dios es omnisciente, omnipresente, que Dios todo lo ve y todo lo sabe, que Dios todo lo conoce. Yo debo de honrarlo. Él no me está pidiendo algo más. Él me está pidiendo que yo lo honre. ¿Con qué? Hermanos, bueno, la escritura, que es la que a nosotros nos habla, la Biblia que a nosotros nos habla, él dice con qué debemos de honrar. La palabra de Dios tiene los imperativos muy claros. Sigan orando, orad sin cesar. Dice, busquen mi rostro, estudien las escrituras porque yo tengo ahí palabra para ustedes. ¿Qué más dice la escritura? ¿Qué es honrar al Señor? Andar en santidad, caminar, hermanos, por la senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué más es honrar al Señor? Con aquellas cosas que Él nos da, hermanos, los dones, porque no es un asunto solo de dinero o solo de plata, aunque gracias a Dios por ustedes que dan, ¿verdad? Porque eso es parte del tema, porque Él nos da para que usted dé. Usted debe honrar al Señor con los diezmos, con las ofrendas, con lo que Él le ha dado. Usted debe honrar, y yo también al Señor, con los dones, con las cosas que Él nos ha dado, hermanos. Por eso es importante, yo honraré a los que me honran, hermano. Y esta es una palabra que es verdad, y es una palabra para la iglesia de hoy. Porque a veces la iglesia no está honrando a Dios de la forma en que debe ser honrado Dios. Y cada uno de nosotros debiera de hacerse el examen, debiera hacerse el chequeo
interno. Estamos honrando a Dios en mi tiempo devocional, en mis oraciones, en el congregarme, en el dar, en el encaminar en santidad, en el amar a mi prójimo. Estoy honrando a Dios en medio de mi matrimonio. Estoy honrando a Dios como hijo, como padre, como esposo, como esposa. Estoy honrando a Dios como trabajador. Estoy honrando a Dios en cada área de mi vida. Dios puede decir, este es mi hijo quien me honra. Y él dice, entonces yo honro a los que me honran. Amén. Pero igualmente, él dice que efectivamente, igual como que honra a los que le honran, él humilla a los que le desprecian. Despreciar a Dios implica que usted no haga lo que usted sabe que es bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado por pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hay un principio. Hay un principio. Mientras Dios, hermanos, mientras Dios llama, hay que tomar decisiones prontas. Ese es el principio. Y el principio es antes que la lámpara se apague. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Hermanos, hoy es el día de la oportunidad de Dios para usted. Y yo se lo puedo decir en el nombre de Cristo Jesús, sin temor y con mucha convicción en mi corazón. Cuando Dios llama es porque es tiempo de tomar decisiones. Y hoy Dios le está llamando a usted a que usted y yo hagamos lo que el consejo bíblico nos va a aportar, lo que la Biblia enseñando. ¿Qué es lo que Dios realmente quería? En este contexto, cuando decía, antes que la lámpara se apague, hermanos, resulta que la ley decía que debería de arder continuamente. Era un estatuto perpetuo, hermano. Era obligación del sacerdote mantenerla encendida. Era su deber que nunca se apagara. Pero Israel, hermanos, atravesaba una crisis espiritual. Y yo creo que la crisis espiritual que atravesaba Israel es la misma que hoy está atravesando la iglesia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Bueno, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Hermanos, no había visión con frecuencia. Elí, el gran ministro, estaba acostado, hermano. Y Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca del pacto. Ustedes recuerdan que compartimos la semana pasada con respecto al arca del pacto, ¿verdad? El arca por sí misma no funciona. Y ahí está, en este escrito. Cuando ellos inclusive fueron a pelear, hermanos, con los filisteos, hicieron una gran bulla. Y dice que cuando llevaron el arca, hicieron un gran escándalo, porque el arca se la fueron a traer de nuevo, porque ellos decían, Israel había sido derrotado. Y entonces decían, no, tenemos que traernos el arca para poder tenerla. Y dice que en este tiempo, en el tiempo donde estaban estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés, se fueron a traer el arca. Y dice que fue tal el escándalo, hermano, tal el bullicio que el pueblo hizo que la tierra tembló. Aún así, los filisteos dijeron, ahora sí, el Dios de los israelitas está con ellos ahí. Sin embargo, los filisteos dicen que tomaron y dijeron, no, vamos a pelear, hermanos, y hubo la mortandad más grande que ha habido en el pueblo de Israel. Los mataron a todos, porque el arca, con todo el bullicio, con todo el grito de júbilo, con todo aquello que la tierra se meció, en el arca no estaba la presencia del Señor. Porque el arca por sí misma, hermanos, no significa nada. Es como que usted ande la Biblia y usted si quiere la abre en el Salmo 91. De nada le sirve, hermano. Es decir, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios presente, que la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Amén. Que la presencia de Dios es lo que hace algo distinto. Resulta que la iglesia de hoy quizás está atravesando por esta crisis. A veces la religiosidad nos ha acompañado, hermano. Y tenemos hoy que decir, Señor, ¿será que tú quieres que yo trabaje con esto? ¿Será que esta es una palabra para mí? Hermanos, no había profecía ni había visiones. Ya no había mensajes de Dios para su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque Elí había estado acostado, sus ojos ya no podían ver, hermanos. Y no solo perdió la visión física, sino que también la visión espiritual. Y tal vez usted ha escuchado mucho de esto de Elí, pero yo quiero que usted ponga en vez de Elí, ponga su nombre. O que yo ponga el mío. Porque no se vale andar comiéndonos a los que no están. Es decir, ¿qué de usted y qué de mí con respecto a esto, hermano? Aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Es en 2 de Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, amados hermanos, ahí que suenen las hojitas. 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 6,
Vean lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos están en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don. Hermanos, qué interesante es poder ver el apóstol Pablo recomendando que el fuego del Espíritu no se apague en tu vida, que el fuego del Espíritu no se apague en tu casa, que el fuego del Espíritu no se apague en la iglesia, que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Según de Timoteo, Pablo le está hablando y le dice a Timoteo: Timoteo, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hermanos, ¿dónde está el fuego de Dios en tu vida en esta mañana? ¿Dónde está el fuego de Dios en mi vida? ¿Soy el mismo entusiasta? ¿Soy la misma persona que me levanto a las 4 de la mañana a orar? ¿Soy la misma persona que busco el ayuno? ¿Soy la misma persona que ando predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo? ¿Soy la misma persona que estoy presto para ir al servicio de Dios en medio donde Él me ponga? ¿Estoy listo para decir: Señor, no, yo amo tu iglesia, yo amo tu nombre, voy para la iglesia, voy a predicar, voy a ir a evangelizar, voy a ayunar, voy a estar orando, voy a estar dando, voy a estar haciendo la obra del ministerio, voy a estar avivando el fuego y el don del Espíritu Santo? Elí se le estaba apagando, hermanos, a Elí se le estaba apagando. Vean 1 Samuel 3, ahí verso 1, dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra del Señor y no eran frecuentes las visiones. ¿Ustedes recuerdan cuál fue y qué fue lo que yo dije como el primer principio? ¿Cuál fue el primer principio? A ver, el primer principio que yo aquí puse fue: mientras Dios llama, hay que tomar decisiones prontas. Hermanos, mientras Dios llama, hay que tomar decisiones prontas. Hay personas que piensan que Dios les va a dar todo el chance de la vida. Y aquí vemos este caso de Elí, cuando este hombre le dice: no, el Señor los había escogido a ustedes perpetuamente, pero mira que el Señor ahora dijo que ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Yo me haré, dice el Señor, de otro sacerdocio, yo me haré de otras personas. Hermanos, detrás de usted hay 1000 personas o millones de personas que sí quieren hacer lo que Dios tal vez a usted le pide y usted no lo está haciendo. Aló, hello, amada hermana. Por eso hablamos que esta es una palabra profética que va a tener un cumplimiento, y yo sé que esto se va a ver más, hermanos, y lo vamos a ir viendo nosotros en la vida cristiana en estos días, en este tiempo. Hay escasez de manos para el servicio a Dios. Hay escasez. Hay faltantes que en medio de los hogares se están dando. ¿Quién se está parando por su casa? ¿Quién se está levantando en el nombre del Señor para hacer guerra espiritual? ¿Quién se está parando en su casa en santidad? ¿Quién se está parando en su casa para una espiritualidad consistente con el mensaje de Dios, hermano? El fuego se ha apagado, la lámpara está por apagarse, hermano. Antes que la lámpara de Dios se apague. Veamos ahí, vamos a 1 Samuel, en este capítulo, 1 Samuel, capítulo 3. Ahí vemos el verso 1. Vean lo que dice el verso 2. Amados, el verso 2 nos lleva a nosotros a otro momento en donde nosotros observamos aquí, dice que el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues estas no eran frecuentes. Resulta que el joven Samuel no era tan joven. Bueno, Samuel aquí no era un niño pequeño. El historiador Josefo dice que tenía por lo menos 12 años. 12 años. Pero Samuel vivía ahí en el templo. ¿Recuerdan cuándo fue que Ana lo entregó al Señor? ¿Verdad? Esta es una figura lindísima. Vean los versos 2 y 3. En los versos 2 y 3 dice, hermanos, que un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía. Y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba.
Hermanos, vean qué figura. Vean esta figura, hermanos. Vean esta figura y vean en paralelo. Por eso es una palabra profética que el Señor nos está llamando a nosotros como iglesia. Iglesia, necesitamos ver qué estamos haciendo. Vean ese escenario. El arca de Dios está en el templo. La presencia de Dios está en el templo. Mientras la presencia de Dios está en el templo, Elí ya no veía y estaba acostado. Y Samuel dormía. La iglesia pareciera estar dormida. En el texto es claro, pareciera que hay un adormecimiento. El fuego no está avivado, hermanos, y no es brincos y gritos. No, es santidad a Jehová. No es brinco, no es solo, yo digo no solo, porque a mí me encanta brincar, danzar y todo. A mí me encanta y está bien. Pero después de eso también santidad a Jehová. Después de eso, integridad en mis palabras. Después de eso, confiar y creer que el Señor es mi sanador, es mi salvador. Que el Señor me llamó y que entonces yo tengo que seguir con el fuego de Dios. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré. ¿Recuerdan la semana pasada cómo David danzaba y saltaba y se dice, yo me haré más vil por causa del Señor? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde estamos como iglesia en este tiempo? Levantándonos en el nombre del Señor Jesucristo para decirle al mundo herido, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el único que salva, Jesucristo es el único que puede traer paz, salud, bienestar. Pero los temores de la iglesia y la iglesia un poco contagiada y contaminada por muchas cosas, a veces está descansando, dormida, muy plácida, muy en el confort, hermanos. Si esta mañana ese es tu caso o el mío, es tiempo, porque el primer principio que hablamos fue, el Señor está llamando. Mientras Dios llama, hay que tomar decisiones. Hermano, tome su decisión hoy, en el nombre de Jesús. Ahora, notemos cosas como estas. El llamado de Dios. Y aquí hay otro principio. Ese principio, vamos a leerlo, hermanos. Usted ahí, si usted lo está viendo en su pantalla, y ustedes que están aquí, hermanos, aquí en el video bin, vamos a leerlo al contar 3 este principio. Vean, 1, 2, 3. La presencia de Dios es relacional. Hacer lo correcto a la manera de Dios. Hermanos, la presencia de Dios es relacional. Es de relación, no es un asunto de, que tengo la Biblia, no, yo sí oré hoy, dije gracias Señor por la vida y por los alimentos en el nombre de Jesús y por cualquier cosa Señor, por todo el día, porque yo no creo que voy a estar demasiado ocupado. No, hermanos, está bien orar, sí, está bien orar. A veces oramos, Señor, sí, guárdame en este día, porque, ¿verdad? Pero la presencia de Dios es relacional. ¿Cómo? Relacional, hermano. Es relacional. Es relacional. Usted tiene que tener relación íntima con Dios y yo también. Antes que la lámpara se apague, el llamado de Dios es vengan rápido. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros necesitamos hacer lo correcto, pero a la manera de Dios. ¿Recuerdan el domingo pasado que hablamos de hacer lo correcto de forma indebida? Sí, claro, montaron el arca en un carro nuevo, pero no funcionó. Porque el Señor no cambia, en Él no hay sombra de variación. El Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, aleluya. Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él es mi Dios. Y mi Dios es un Dios fuerte y poderoso. Pero yo tengo que hacer las cosas a su manera. Por eso estamos congregándonos, por eso estamos caminando en santidad, por eso estamos orando sin cesar, por eso amamos al prójimo, por eso tenemos un comportamiento adecuado, según la Escritura así nos señala. Amén. Eso es hacer lo correcto a la manera de Dios. Amén. Vean qué interesante, hermanos, porque hay 4 llamamientos. Estos 4 llamamientos, ¿verdad?, que el Señor hace. Resulta que, hermanos, cuando Elí estaba acostado en el aposento, ¿verdad?, el deber del sacerdote era cuidar que la lámpara del tabernáculo, ¿verdad?, la responsabilidad era echarle aceite y ver que continuara encendida. Hermanos, no había por dónde perderse, había una sola responsabilidad, y la responsabilidad era
que la lámpara no se apagara. La lámpara se apaga por descuidos. La lámpara se apaga porque usted no está haciendo lo correcto, porque no hay concentración en las cosas que Dios nos está demandando. ¿Por qué se apaga la lámpara? Hoy vamos a ver algunas cosas de por qué la lámpara se está apagando y pudiera apagarse, pero que el Señor no quiere que se apague, hermanos. El llamado en esta hora, este llamado profético es que tu lámpara no se apague. Dios no está interesado en juzgarte. Dios está interesado en salvarte. Mas si usted y yo no hacemos lo correcto, el Señor también trae justos juicios. Y esto queda claro en el texto. Elí, usted ya será cortado. Punto. Hermanos, vean qué importante. ¿Por qué? Porque el deber de Elí era ese. La responsabilidad era echarle aceite y ver cómo se encendía. El sumo sacerdote tenía la libertad de ejercer todas las funciones sacerdotales, pero Elí, que ya estaba viejo, había comenzado a perder la vista, de modo, hermanos, que dejó que la lámpara se apagara. ¿Saben qué significa eso? Es perder el discernimiento espiritual. Es ya no ver la verdad y el error. Elí empezó a perder discernimiento espiritual. Y la iglesia, y usted como creyente, cuando perdemos discernimiento espiritual, tenemos que estar bien claros que vamos a fracasar, que vamos a caminar en cosas. Cuando usted y yo hacemos cosas no dirigidos por el Espíritu, cuando usted y yo estamos perdiendo discernimiento espiritual, es porque ya no captamos lo que es la verdad y lo que es el error. Entonces nos volvemos muy convenientes. A todos le decimos que sí con tal de salir del paso. O a cualquier otra cosa le decimos que no, sin pesarlo. Discernimiento espiritual. Y Elí estaba en este problema, hermanos. Elí estaba en esta crisis. El principio es que la presencia de Dios es relacional. Que no se nos olvide eso. Otro de los momentos, ahí está la consecuencia, hermanos. Y yo quiero que veamos esas 3 razones por qué la lámpara de Dios se puede apagar. Usted y yo tenemos que saberlo, porque usted y yo no nos podemos llamar a engaño, hermanos. Ya no es tiempo, menos en tiempo de COVID. No, ya es tiempo de que nosotros no seamos engañados. Es tiempo de que nosotros veamos si nuestro fuego espiritual está claro, si usted realmente es iglesia. Si usted es iglesia, si usted es iglesia, si usted es hijo de Dios, si usted es un hombre que ama al Señor, una mujer que ama al Señor, una familia que ama al Señor, usted y yo caminaremos por senda de justicia por amor de su nombre y seremos valientes y esforzados en el nombre de Jesús, porque Él no quiere que tu lámpara se apague. 3 razones por qué la lámpara de Dios se puede apagar. Hábitos malos no vencidos. ¿Aló? Miqueas en 6:8 dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. De esto, ¿cuál es mi práctica, hermanos? Hacer justicia, amar misericordia, humillarme ante Él. Este debiera ser, hermanos. Por eso, cuando esto no existe, cuando la misericordia yo no la logro entender, yo quiero misericordia para mí, pero yo no doy misericordia. ¿Verdad? Cuando yo de verdad quiero justicia, pero para otros, no para mí. Es decir, al final es que, Señor, qué bueno que le pasó eso. Qué rico que le pasó eso. Humillarse ante Él. ¿Cuántas veces nos humillamos delante del Señor? ¿Cuántas veces? Hermanos, los hábitos malos no vencidos. Los hábitos malos no vencidos traen aspectos a nivel mental muy peligrosos, hermano. Por eso yo oro por las personas que les está costando en este tiempo el tema de la mente. Porque hay gente que le está costando, hermanos. Hay gente que saben que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es gigante, que no hay nadie como Él, que Dios es bueno. Pero al final, el pensamiento, todos esos pensamientos de lo que tenemos como un Dios poderoso, se lo trae abajo. Qué torta, seguro mañana me va a pasar algo. Ese pensamiento chiquitico derrumbó al Dios gigante. Tenemos que llevar todo pensamiento, y oro en el nombre de Jesús por hermanos que sé que les está costando. Y no es señalar, no es juzgar, es decirle a estos hermanos en el nombre de Jesús, eche toda ansiedad, ponga todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hermanos, si usted quiere cambiar, a veces hay hábitos malos no vencidos. Cambie esos hábitos malos no vencidos por buenos hábitos, hermanos. El que roba ya no robe más, el que mienta ya no mienta más. Hábitos. Si usted no oraba, empiece a orar. Si usted no ayunaba, empiece a buscar la presencia de Dios. Si usted no estudia la Biblia, empiece a estudiarla. Si usted
haga las cosas que Dios le está demandando que usted haga, hermano. Eso es hacer que los hábitos malos se venzan. Es cambiar mi mente, es cambiar mi cassette. Tengo que entender que Dios me está trabajando y está trabajando conmigo. Número 2, ¿por qué la lámpara del Señor se apaga? Por no entender el método de Dios, hermanos. Él tiene una forma. La sinceridad debe ser acompañada del método de Dios. Usted es muy sincero, pero debe ser sincero a la forma de Dios. Porque hay gente que es sincera, pero es grosera. No, la sinceridad delante de Dios en todo lo que soy, en mi mundo espiritual, y la sinceridad ante los demás, tiene que estar trazada sobre el amor, hermanos. Tiene que ir acompañada del método de Dios. Dios nos exhorta, Dios hace las cosas, pero Dios nos ama. Amén. Aleluya. ¿Por qué la lámpara entonces tiende a apagarse? Porque yo no entiendo el método de Dios. Entonces resulta que Dios no me contestó y entonces ya me aburrí. Resulta que Dios no me contestó y entonces ya al final, ya pobrecito yo, y al final yo no quiero más nada saber de esto. Mejor no vuelvo a la iglesia, mejor no, porque ya la cosa no. El método de Dios, la sinceridad debe ser acompañada del método de Dios. Número 3. ¿Por qué la lámpara de Dios se puede apagar? Por no aceptar los retos de fe de Dios. Primera de Juan 2:15, que dice, no améis al mundo. Hermanos, hay un reto de fe de Dios esta mañana. Tome esta palabra si para usted es significativa. Si usted deja que el Espíritu Santo gobierne hoy, esta mañana en su corazón, usted tiene que entender si su lámpara está apagada o no. Usted y yo tenemos que saber por dónde está mi lámpara. ¿Cómo está mi lámpara? Porque la lámpara, yo puedo tenerla, pero si no tiene aceite, eso no arde, hermanos. ¿Se acuerdan las mujeres, aquellas, las vírgenes, que tenían la lámpara y se volvieron pura lámpara? Porque si la lámpara sin el aceite no funciona. Yo debo tener el aceite, el gozo del Espíritu Santo en mi vida. Y debo andar animado en el Señor, congruente, hermanos, con lo que el Evangelio del Señor me dice. ¿Por qué? Porque yo debo aceptar los retos de fe de Dios. Cuando yo no acepto los retos de fe de Dios, mi lámpara está apagándose. Y Dios no quiere que tu lámpara se apague. Dios no quiere que tu lámpara se apague. No améis al mundo. Ese es un reto de fe de Dios. No améis al mundo. No amemos al mundo. Muchas de las congojas, de las crisis que vive el hombre y la mujer, el cristiano, muchas de las cosas que vive es porque no puede lograr aceptar los retos de fe de Dios. ¿Cómo no voy a amar al mundo? Es que entonces ya no puedo hacer esto. Es que ya yo no puedo decir esto. Entonces ya yo no me puedo poner eso. Entonces ya yo no puedo ser así. ¿Por qué amar al mundo? Es que ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan estricto? Qué raro. ¿Por qué? No, son retos de fe para que tu lámpara no se apague. Quinceañera. Estamos saludando a la quinceañera. Rebequita. Hoy está de 15 años, no, un día de estos. Hermanos, cuando la lámpara se apaga, la oscuridad llega a la casa. ¿Has visto tu casa nublada? ¿Has visto tu vida nublada? ¿Has visto tu caminar nublado, entretejido en cosas donde usted a veces no sabe si viene o va? En donde tu mente te está jugando pasadas impresionantes, en donde usted, hermanos, está aturdido, está confundido. Cuando la lámpara se apaga, la oscuridad llega a la casa. Pero vean ese principio. ¿Cómo dice ahí? Vamos a contar 3 a conversar, a decirlo. Hermanos, amados, acompáñenme, amadas hermanas. 1, 2, 3, el principio. Dios no llama a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Es un principio de vida que aquí por años lo hemos dicho. Y es necesario seguir repitiéndolo. Dios no llama a lo bueno malo, ni a lo malo le dice bueno. Y esa es una de las verdades. Cuando la lámpara de Dios se apaga, la oscuridad llega a la casa. Hermanos, ahora pareciera que todo es bueno. A todo hay que decirle que sí. A todo, hermano, para no ofender a nadie, para acá, aquí, sí, allá él, allá ella, allá. No, cuidado. Sí, hermano, la gente puede hacer todo lo que quiera hacer. Nosotros no somos puestos por jueces, pero sí somos puestos como testimonios de la santidad y de lo que Dios a nosotros nos ha hablado. Y yo no puedo compartir o estar de acuerdo con personas que están haciendo todo lo contrario a naturaleza. No puedo, no debo.
Yo no le puedo llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno le digo tampoco malo, porque mi Dios así me lo enseña. Pero cuando mi lámpara se apaga, todo la oscuridad es cada sí, no importa, ¿qué importa eso? Es que ¿qué importa? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Nada. Si tiene de malo, porque no está trazado sobre el principio bíblico. Si tiene algo de malo, porque si la lámpara está apagada, usted ya no ve, hermano. Usted saca conclusiones oscuras. Usted ha andado a oscuras en su casa, ¿verdad? Y no, uno se la juega a veces. Pero el día que se le atraviese otra cosa a usted, que usted no se acuerda, hasta ahí pegó su dedo pequeñito, básicamente. No sé por qué, pero el Señor tiene un trato con los dedos pequeñitos específicamente. Usted lo que se va a golpear de todo su cuerpo es el dedo más pequeñito, lo pegan a pura punta y duele, y duele. Bueno, porque Dios sabe cómo trabajar y tratar también con nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos ver cómo es este principio, el principio de Dios en medio de todo esto. Vamos a los versos 4, 5. Vean los 4 llamados, porque ahí es interesante, hermanos. Vean que el Señor llamó a Samuel y este respondió, heme aquí. Ahí vamos, versos 4 y 5. El Señor llamó a Samuel. ¿Cuántas veces lo llamó? ¿Cuántas veces? A ver, ya yo dije, ya dijimos. ¿Cuántas veces? 4 veces lo llamó. Note. El Señor llama a Samuel en el verso 3, en el verso 4, porque estaba dormido. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Verso 5. Así que fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Es interesante porque Elí no estaba en nada. Ya el discernimiento del sacerdote se le había perdido. Y ni qué ver a Samuel también perdido. Ya no se conocía la voz de Dios. ¿Aló? Qué raro, yo no sé quién fue el que me dijo eso. ¿Será el Señor o seré yo? ¿Se han dado cuenta de eso en la vida cristiana? No sabemos quién es el que nos está hablando. Y entonces algunos prefieren decir, no, yo creo que sí fue el Señor, pero si me sale mal, es que el Señor tuvo la culpa porque... O se echan la culpa, no, es que yo oí mal. No, hermanos, Samuel estaba escuchando y no estaba viendo. ¿Por qué, hermanos? Él creyó que Samuel estaba soñando y le mandó que fuera a acostarse esa vez. En el versículo 6 ahora le dice, el Señor volvió a llamar a Samuel y se levantó Samuel y vino donde estaba Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte, respondió Elí. Hermanos, debemos destacar aquí que las 2 primeras llamadas de Dios a Samuel fueron como llamadas para su salvación. ¿De dónde inferimos esto? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, resulta que cuando usted sigue viendo el texto, porque Dios llamó a Samuel 4 veces y las 2 últimas llamadas, Dios va a utilizarlas para en el ministerio. Ahora, en el versículo 7 de este primer libro de Samuel dice, vean lo que dice el verso 7, para que vean como las primeras 2 eran llamadas de salvación. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Dios primero lo llama a salvación como a usted y a mí. Dios primero nos llama a salvación, amados. Y después nos llama al servicio. Y esto fue lo que pasó con Samuel. Vea, el verso 7 dice, mira, sí, que ese Samuel no conocía al Señor. No lo conocía. No conocía al Señor ni se le había revelado su palabra. Entonces, interesante, hermanos, ¿por qué? Porque cuando la lámpara se apaga, la oscuridad llega a la casa. La salvación es nuestra entrada. Nuestra lámpara no puede ser apagada. No puede. Y usted y yo tenemos que revisarnos hoy. De aquí no podemos salir. O de su casa usted hoy no puede salir sin saber en dónde es que su llama no está ardiendo. En dónde es que tu lámpara no está alumbrando. ¿Por qué usted está viviendo lo que está viviendo? ¿Cómo está viviendo usted las formas y las crisis y las situaciones que usted está viviendo en este día o en su vida? Usted tiene que saber que hay falta de luz para que usted pueda ver claro. Cuando usted ve claro, usted dice, ah, claro, y con razón pegué el dedo pequeñito. Si aquí estaba la puntita de la cama, por ejemplo. Dios también, hermanos, se revela por medio de su palabra. Él está iluminando por su espíritu las páginas de las escrituras. Antes que la lámpara de Dios sea apagada, hay que mantener el fuego en el altar, hermanos. Lo que le pasó a Samuel, y vea a Samuel. Entonces, vean el verso 8.
Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel y se levantó, fue a ver a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel, ve, acuéstate y vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. No se levante, papito, nada más diga, habla, que tu siervo escucha. Es interesante, hermanos. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Qué lindo es encontrarse uno, hermanos, con que la palabra como principio, ahí está el principio. Dios hoy también se revela por medio de su palabra. Él está iluminando por su espíritu las páginas de las escrituras. Si usted quiere una revelación de Dios, es la Biblia la que usted se lo va a revelar. Es la palabra, es la escritura, hermanos. Dios no se le va a bajar a usted ahí del cielo. No, no. Es a través de las escrituras como Dios está revelando a su iglesia. Por eso es una palabra profética para la iglesia. Hermanos, ¿cómo está la lámpara de la iglesia? ¿Cómo está la lámpara de su vida? Antes de que la lámpara de Dios se apague, ¿cómo está el fuego en el altar de tu vida? ¿Cómo está el fuego del altar de mi vida, de mi familia? Yo tengo que levantarme en el nombre de Jesús por mi familia, en el nombre de Jesús por mí mismo, en el nombre de Jesús por las cosas que Él me demanda a mí, porque yo he sido llamado para poder compartir con Dios las cosas de Dios al mundo herido. Amén. Cuando Dios llama, hermanos, nosotros tenemos que estar muy, muy atentos. Ahora, note, hermanos, que Dios también hoy se está revelando en medio de todo esto. Ahora, note que en medio de todo esto, y yo quiero que ya una vez que Samuel le dice, habla el Señor, que tu siervo escuche, y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Como llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia de principio al fin. Recuerda lo que hablamos de la palabra profética. Ya él se lo había hablado, pero no se había cumplido. Ahora se lo va a cumplir, y se lo va a cumplir a través de la voz profética de Samuel. Hermanos, es impresionante cómo Dios cambió todo. Dios cambió la parte del sacerdocio por la parte profética. Dios cambió toda la parte de la forma de legislar por medio de la teocracia y se la entregó a la monarquía. Ahora iba a ser por medio de reyes. Y el profeta era el que hablaba al rey. Dios no le hablaría al rey, le hablaría al profeta. Por eso la palabra profética más segura es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, ahora sí, vamos a ver, porque vean el verso 13, porque ya Dios le dijo qué iba a hacer con todos ellos. En el verso 13 dice, voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. ¿Cuál es el pecado entonces? ¿Lo que los hijos hicieron o no impedir que los hijos hagan lo que les da la gana? Dice que no les estorbó, hermanos. Y a veces nosotros como papás nos vemos a pelitos. Porque para nosotros como papás qué difícil, ¿verdad? Cuando uno le dice a los chiquillos y los chiquillos lo que hacen es reírse o dar media vuelta y decir, estos no saben nada. Estos no están en nada. Pobrecillos, ya se hizo Tito, se hizo viejito. Pero nosotros, hermanos, no somos responsables de lo que los hijos no quieran hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad, es estorbarles, es pararnos y decir, bueno, esto es lo que la Biblia me enseña, esto es lo que aquí creemos, en esta casa vivimos de esta manera, usted sabrá, hijo, lo que usted haga, dará cuenta al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque yo no puedo andar, hubo un momento donde uno andaba detrás de los chiquillos, ¿verdad? Y los traía y los llevaba, pero después ya de unos años ya, ¿qué va? Pero es nuestra responsabilidad. Y le dijo, yo voy a dictar sentencia a los descendientes por la maldad que él sabe. Él permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se los impidió. Cuidado, hermano, no permita en su caso una blasfemia contra Dios. No lo permita, amado. No lo permita. Porque si bien es cierto, usted no puede, pero usted tiene que, en ese momento una blasfemia contra Dios en medio de su casa, tiene que ser reprendida inmediatamente.
y usted tomará las medidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Si alguien quiere blasfemar, si alguien quiere gritar y decir todo lo que quiera en contra de Dios, que lo haga, pero tiene que respetarme a mí, porque yo amo al Señor y yo no permito que nadie lo haga. El que quiera hacerlo, que lo haga en cualquier otro lado, si quiere, hágalo, pero no aquí, porque yo no le voy a llamar a lo malo bueno como mi Dios no se lo llama, ni a lo malo le voy a decir bueno. Amén. Vean el verso 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Es decir, le dijo Elí, usted exactamente está fuera de ese asunto. Dios también se revela, hermanos, por medio de su palabra. Él está iluminando por su espíritu las páginas de las escrituras antes que la lámpara sea apagada. Hermano, ¿usted cree que no se va a apagar la lámpara? Se va a apagar. La iglesia del Señor, si nosotros no atendemos a la voz del Espíritu, se apaga. Se apaga. Y yo lo vengo advirtiendo porque en mi corazón golpea eso. Golpea eso. Este asunto del coronavirus solo sacó y está sacando lo que había en el corazón para ver si el fuego de Dios realmente está en nosotros. Si el fuego en el altar sigue encendido. Si el fuego en el altar, hermano. ¿Por qué? Porque hay dos, y lo he venido diciendo y no me voy a cansar de repetirlo. Hay dos factores. Uno es el temor a todo esto que se está dando, que es verdad y que hay que cuidarse porque es muy duro y muy difícil. Y lo otro es el confort. La gente ha entrado en su confort. La gente ha entrado, no es más fácil, tranquilo, ahí voy. De todas formas, ahora me puedo justificar. Cuidado, amados hermanos. Cuidado con ese vínculo, cuidado con esa división que pudiera producirse. Ahora, ¿qué es? Y vamos al último texto, al 19, al 21. Samuel, dice aquí la escritura, ¿verdad? En el verso 19, que Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía, hermanos. Vean qué tremendo, porque Samuel fue como vino y Samuel y ahora se le reveló Dios y por su palabra. Y entonces Dios también hoy se revela por medio de su palabra. Él está iluminando por su espíritu las páginas de las escrituras. Así como usted y yo llegamos a conocerlo y conocerle a Él, es ocuparnos en los asuntos de la vida eterna, hermano. Que no se apague tu lámpara, eso es lo que Dios no quiere. Hermano, que no se apague ese fuego del espíritu, que no se apague el fuego de Dios, que usted y yo interpretemos las escrituras y sepamos cuáles son los tiempos del fin, qué es lo que realmente está pasando. ¿Cómo debo actuar como iglesia? Por eso mi pleito o mi asunto con esto es, hermanos, este regalo de Dios, de que ustedes puedan estar hoy aquí, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque al final, y los que están también conectados, que somos iglesia, ¿por qué? Porque eso sigue siendo una bendición. Porque al final, hermanos, la gente se disipa en cosas, se diluye, hay tantas situaciones, hay tantas formas, hay tanta información que la gente al final se va diluyendo. Y el Señor lo que quiere es que de verdad nosotros entendamos cuál fue el final de Samuel. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía el verso 20. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. ¿Sabe usted, sabe sus vecinos, sabe su esposo, su esposa, su mamá, su papá, sus abuelos, sus hijos saben que usted es un hombre fiel, una mujer fiel al Señor? ¿Sabe mi esposa, sabe mi hija que yo soy un hombre fiel al Señor? De Samuel se decía que era un fiel profeta del Señor. En todo el territorio, hermano. Sabe la gente, sabe esta comunidad de Plaza González Víquez que hay una iglesia que está con las puertas abiertas para bendecirlo y para poder decirle Jesucristo es el Señor. De eso se trata. Si tenemos la lámpara encendida, si nuestra lámpara está encendida esta mañana, si el fuego en el altar está, nosotros seremos conocidos como fue Samuel conocido por el Señor, que era un fiel profeta del Señor. Y vean el verso 21. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba Samuel por medio de su palabra. Hermanos, note cómo otra vez la presencia de Dios volvió. Y cuando usted, si sigue leyendo esta tarde, capítulo 4, cuando los filisteos capturan el arca, ustedes se van a dar cuenta cómo de verdad Dios, todo lo que había dicho desde capítulo 2, hermanos, se cumple. Y en un día, Ofni y Finees fueron muertos, hermanos.
Y Elí cayó para atrás y se desnucó y murió cuando se dio cuenta que el arca había sido quitada. La presencia de Dios se fue del pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere quitar su presencia de usted y de mí, hermano, en esta mañana. Por eso esta palabra profética para la iglesia es: enciende tu lámpara, no deje que se apague, hermano. ¿En qué está usted flaqueando? ¿En qué se está volviendo tan conveniente? ¿Cuáles permisos está usted dando que no son permisos trazados sobre la Biblia y sobre la verdad de Dios? ¿Cuáles cosas usted está haciendo, hermanos, que al final no son cosas que convienen a los santos? El llamado profético de Dios a la iglesia de hoy es: mantenga el fuego en el altar, mantenga el fuego del Espíritu Santo. Seamos iglesia, sigamos buscando su presencia, sigamos orando, sigamos evangelizando, sigamos, hermanos, dándole a aquel que no tiene, sigamos, hermanos, haciendo lo que la Biblia a nosotros nos dice que debemos hacer. Andemos con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, para que entonces un día, como el Señor habló, porque este hombre Samuel tenía la lámpara encendida. Dice aquí, y quiero leerles esto, en el verso 18, en el verso 19, perdón. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. El respaldo de Dios depende de usted, hermano, y de mí. Porque Él quiere respaldarnos, porque Él quiere que el fuego siga encendido. Pero si usted y yo no somos honestos y transparentes, si no caminamos en santidad, el Señor no va a reconocer nuestras vidas. Samuel creció y el Señor estaba con él. Vean el verso 20. Desde Dan hasta Berseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor, y el Señor volvió a aparecérsele, porque la palabra de Dios estaba haciendo una realidad. Que nuestra lámpara no se apague. Recuerden, amados, hay que examinarnos. Esto es un asunto no de una predicación. El llamado profético es: examínate, examínate, Gerardo. Examínate cómo está tu conducta, cómo está tu vida cristiana, cómo están los imperativos de Dios en tu vida, cómo estamos caminando, cómo estamos confiando, cómo estamos creyendo, a quién estamos llevando pensamientos, a quién, de qué se trata nuestra vida cristiana. Las personas pueden ver a Cristo en nosotros. Esto es cuando la lámpara se enciende, cuando usted tiene la luz, hermanos. Cuando usted tiene la luz debajo, usted ve claro, usted se ve todo, hermanos, hasta las arrugas. Es decir, todo sale a la luz, hermanos. Y de esto se trata esta mañana. Y yo quiero que terminemos orando, diciéndole al Señor: Señor, de verdad, no quiero que mi lámpara se apague. No voy a permitir, entonces, hermanos. Y si yo quiero resumir lo que hemos compartido, para que una lámpara no se apague, hermanos, usted y yo tenemos que ver cuáles hábitos están haciendo que nosotros oscurezcamos el camino de Dios. ¿Cuáles hábitos, hermanos, estamos? ¿Qué cosas estamos y permitiendo por causa de que la lámpara está apagada? ¿Cuáles asuntos en medio de la fe, de los retos de fe de Dios, nosotros no queremos asumir? Y esto entonces hace que mi lámpara se apague. Hermanos, el Señor no quiere que la lámpara se apague. El Señor no quiere que la lámpara se apague. El Señor nos quiere en ese fuego del Espíritu. El Señor nos quiere en esa forma relacional, de intimidad. Recuerden los principios de intimidad con Él, relacional, hermanos. Porque el mundo necesita ver la luz de Cristo. Porque su casa y mi casa necesitan ver la luz de Cristo. Porque yo necesito la luz de Cristo para ser direccionado, para que mis pensamientos ya no me jueguen pasadas, sino que la luz de Cristo me alumbra y yo camino conforme a la palabra. No, sé que ese pensamiento lo elaboré y no está bien. Es un pensamiento que me estoy chantajeando, que eso no es cierto. Mi Dios es bueno, su misericordia es para siempre y voy para adelante. Él no le llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Y empiezo a trabajar, hermano, porque cual sea el pensamiento en el hombre, así es él. Hermanos, oremos al Señor y digámosle: Padre, esta mañana nosotros estamos aquí y queremos darte gloria, honra, alabanza. Señor, usted sí conoce por tu Espíritu Santo cuáles áreas de mi vida están apagadas. Usted sí sabe cuál es la parte de la lámpara no encendida, cuál parte del fuego del Espíritu no está. Mas esta mañana la palabra profética para nosotros que va a tener cumplimiento es:
que no descuidemos el fuego de Dios, que no descuidemos, como le dijo Pablo a Timoteo, que no descuidemos el fuego del Espíritu en nuestra vida, que no se apague nuestra lámpara, para que el mundo también pueda ver, para que mis vecinos, para que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis abuelos, para que las personas puedan ver que de verdad Cristo es esperanza y gloria y que Cristo está haciendo diferencia en mi vida. Señor, que mi lámpara no se apague. Y yo quiero trabajar en áreas. Señor, redarguye por tu espíritu, revela por tu espíritu cuáles áreas en nuestras vidas son las que tienen que despertar a la gracia, al amor, al favor tuyo, a ser cristianos genuinos, verdaderos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, esta mañana honro tu nombre y te doy gracias. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por los hermanos. Bendícelos. Lleva paz, Señor. Lleva también lo necesario a nuestras mesas, en el nombre de Jesús. Y que el fuego de tu espíritu sea en esta comunidad de fe, en este ministerio, con nuestros hijos. Señor, que nuestros hijos no dejen apagar la lámpara en el nombre de Cristo Jesús. Que nosotros como matrimonios, como familias, aún como pueblo, como ciudad, como país, no permitamos que se apague el fuego del Espíritu Santo, de temor y temblor delante de tu presencia y que creamos lo que tú nos has dicho, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.